Muy buenas noches. Tenemos en esta sesión la liturgia de la palabra del día 6 de junio de la novena semana del tiempo ordinario. Como siempre, vamos a nuestro misal, todavía utilizando el de la verdad católica, pero lo cambiaremos por algunos problemas de traducción y de redacción, ¿no?, que hemos encontrado. Muy bien, tenemos, a ver, sí, jueves 6 de junio. Bueno, vamos directamente a nuestra primera lectura. Estamos leyendo de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. En esta oportunidad, el capítulo 2, versículos del 8 al 15. Bueno, ¿qué dice San Pablo a Timoteo? Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación, y con ella la agonía eterna. Bueno, aquí San Pablo se refiere a que por el evangelio él está preso, ¿no? Y ha estado preso en varias ocasiones, y ha sufrido golpes, ultrajes, insultos, inclusive creo que en más de una ocasión lo apedrearon y lo dieron por muerto, ¿no? Tratado como un malhechor, como dice, ¿no? Pero todo vale y se justifica por la palabra de Dios, ¿no? Porque esta no puede estar encadenada. Él está encadenado, pero él sigue eh, predicando, ¿no? Y a través de las cartas, ¿no?, el género epistolar, él alienta, ¿no?, a que se siga predicando el evangelio. Es verdad lo que decimos, continúa San Pablo. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Bueno, aquí sí hay algo que explicar, ¿no? Y viene bien a lo que hemos venido afirmando a través de todas estas sesiones, ¿no?, que son basadas en la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no?, lo que ha afirmado siempre desde hace 2000 años. Si morimos con Él, dice, ¿y cuándo morimos con Él? Morimos en el bautismo, ¿no? Porque el bautismo es una muerte en Cristo, para Cristo, ¿no? Entonces, en la muerte de Jesucristo, Él cargó con todos nosotros, con nuestras culpas, ¿no? Nos asumió a sí mismo en su cuerpo, para que al morir con Él, en Él también podamos resucitar con Él, ¿no? Esa es el gran misterio que tenemos de la iglesia, ¿no? Él al morir asumió a su iglesia, que somos todos nosotros, eh, a sí mismo, para presentarse al Padre con todos nosotros, ¿no? Como ofrenda eh, de acción de gracias, precisamente, ¿no? Y eso no lo puede rechazar el Padre, como dicen, así nosotros seamos pecadores, pero estando con Él, en Él, ¿no?, Él aceptará al Hijo.
como ofrenda, pero estamos nosotros, ¿no? Entonces, en el bautismo nosotros morimos con Él. ¿Sí? Por eso es que el bautismo es la entrada a la iglesia, ¿no? Y el don del Espíritu Santo que se nos da, porque somos parte de Jesucristo. Y el espíritu del cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia, es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, todo cuerpo tiene un espíritu. Y el cuerpo del Señor, ¿no? El cuerpo místico, que es la iglesia, es el Espíritu Santo. Entonces, al entrar en la iglesia, ¿sí? Tenemos el Espíritu Santo. Y tenemos la fe, ¿no? Como don. Entonces, si morimos con Él, viviremos con Él. Porque resucitaremos en Él, ¿no? Al final de los tiempos. Pero aquí está la condición, ¿no? Si nos mantenemos en Él, firmes, como dice San Pablo, a pesar de todos, ¿no? A pesar de todas las cosas que se vengan por el Evangelio, por la fe, por por creer en su palabra, por ponerla en práctica, por obedecer y cumplir los mandamientos, ¿no? Y reinaremos con Él. Claro, reinaremos con Él porque Él es el Rey y en la resurrección estaremos con Cristo, ¿no? En Cristo y en el Espíritu Santo. Si lo negamos, Él también nos negará. Como dice en una parte de la Escritura, ¿no? Apartaos de mí, no os conozco, no los conozco. Él nos va a negar. A quienes no estamos en Él y no permanecemos en Él, ¿no? Hay que permanecer, ser constantes, perseverantes, ¿no? Dice, si le somos infieles, Él permanece fiel. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que eh, podamos pecar, ¿no? Que de hecho somos pecadores. O sea, nadie es santo aquí, ¿no? Estamos expuestos por la concupiscencia al pecado. Pero tenemos el gran sacramento de la penitencia, que es de la reconciliación. Él permanece fiel, Él nos perdona. Por eso hay que acudir, ¿no? Y siempre estar en gracia, en la gracia santificante, que es estar en Él. Porque no puede contradecirse a sí mismo. Claro, aquí entendemos bien por qué Él no puede mm, contradecirse al aceptarnos a nosotros, ¿sí? Si morimos con Él, viviremos con Él, estaremos con Él, ¿sí? Y Él tiene que ser fiel a su palabra, ¿no? Que siempre lo ha hecho. Dios en el Antiguo Testamento cumplió y fue fiel a su palabra, ¿no? Y la cumplió en nosotros, en el Nuevo Testamento, ¿no? Dándonos a Jesucristo como el sacrificio eh, pleno, perfecto, ¿no? Para la redención de todos los pecados. Entonces no puede contradecirse a sí mismo. Bueno, eso es lo que has de enseñar, ¿no? Lo que acabamos de leer. Adviérteles a todos delante de Dios que eviten las discusiones por cuestión de palabras, lo cual no sirve para nada, sino para perdición de los oyentes. Aquí eh, la iglesia es la única autorizada, ¿no? En la interpretación de la Sagrada Escritura, por ejemplo. En la historia ha habido sectas, grupos que han eh, contradicho, ¿no? O han estado en oposición. Entonces, obviamente, ha habido discusiones, pero la iglesia es la intérprete de la palabra, ¿no? Porque tiene que haber un solo intérprete, no puede haber dos, porque se van a contradecir, ¿no? Y van a tener distintas posiciones. Además, porque Jesucristo fue el que dejó a la iglesia con la función de, de enseñar, ¿no? Sí, el magisterio, maestra. La iglesia es madre y maestra, ¿no? Mater e magistra,
como lo dice la encíclica, es madre y maestra. Bueno, entonces no hay que, dice, eviten las discusiones, ¿no? Si la iglesia enseña una cosa, es esa, la verdad. Por eso tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, que es el compendio de la fe, ¿no? Lo que ha enseñado la Iglesia desde hace 2000 años. No ha cambiado, ¿no? Esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse y predica fielmente la verdad. Aquí hace una presunción, ¿no? O un supuesto, ¿no? De que lo que se predica, ¿no? Es la verdad, fielmente la verdad. Entonces, ellos están seguros de que es la verdad lo que está enseñando, ¿no? Porque viene de los apóstoles, porque de los apóstoles fue el Señor quien les dio, quien los envió, ¿no? Y envió con autoridad para predicar el Evangelio y a través del Espíritu Santo que los conduce a la verdad plena. O sea, predican la verdad porque es el Espíritu Santo quien los impulsa a hacerlo. Veamos el Salmo, tenemos el Salmo 24, cuyo responso es: descúbranos, Señor, tus caminos. Bueno, entonces tenemos aquí al salmista diciéndonos: descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Aquí habla de doctrina, ¿no? Y de Dios Salvador. O sea, lo mismo que decimos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es Dios y Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Bueno, vamos al Evangelio. Estamos todavía en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. En esta oportunidad tenemos los versículos del 28 al 34. Nos dice San Marcos: en aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó. Recuerden que estamos en este capítulo en que son muchos los sumos sacerdotes, doctores de la ley, escribas, fariseos, saduceos, e inclusive los herodianos se han acercado, ¿no? Y han recibido pues la enseñanza del Señor. Aquí se acerca uno de los escribas, ¿no? Y le pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió. Este escriba posiblemente haya ido con buena fe, ¿no? Pero como hemos visto, los fariseos, los escribas, los sumos, se pusieron de acuerdo para eh, probarlo, ¿no? Y a veces inclusive hacerlo caer, como en la anterior sobre el impuesto al César, ¿no? Bueno, pero partamos de que lo haga con buena fe y quiera saber. Entonces el escriba le pregunta, ¿no? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Aquí le cita esta es una cita de Deuteronomio, capítulo sexto, versículo 4. Si ustedes lo buscan, está así, ¿no? Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es uno, ¿no? Es un solo Dios, Yahweh, Yahweh. Y le empieza a enumerar, ¿no? Aquí lo que quiere saber, que es el mandamiento primero: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Esa es la respuesta que da el Señor Jesús, citándole, obviamente, la Escritura, ¿no? El Antiguo Testamento, del cual pues él es el autor. El escribe replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Esa fue la última, ¿no? Y con eso les dejó una gran enseñanza y les hizo, pues, saber, ¿no?, que la palabra de Dios eh, era la que ellos no aceptaban, con, utilizando las mismas parábolas. Entonces fueron, ya no pudieron hacerle más preguntas. Bueno, muy bien, muchas gracias y bendiciones.